Diría que para este punto ya es muy común que al momento de hablar de cuáles son los fundamentos esenciales del cristianismo, así sobre cómo sería la manera correcta de vivir cristianamente, surjan diversas disputas, debates y algunos puntos álgidos entre las distintas confesiones cristianas. Que si el catolicismo y la devoción mariana, que si los movimientos de la Reforma protestante, que si decimos sí o no a los 7 concilios ecuménicos, que qué onda con la ortodoxia, los coptos, los movimientos anabaptistas como los menonitas y los amish, etc. Es más, me atrevería a decir que últimamente todos los esfuerzos de la apologética de habla hispana se han centrado más en estas disputas internas entre las distintas confesiones y denominaciones cristianas, más que en abordar otro tipo de disputas intelectuales de otras corrientes de pensamiento y por supuesto de otras religiones. Pero, ¿y si te dijera que hay dos autores muy importantes del cristianismo que en un determinado momento se propusieron la tarea de poner sobre la mesa cuáles serían los elementos esenciales del cristianismo que resultan comunes a todas las confesiones y denominaciones cristianas y que podrían llevar a un sentido de unidad más que de división? Así es, en este video estaremos evaluando cuáles son las tesis centrales de lo que C.S. Lewis llamaba la mera cristiandad y también de cuáles serían las herramientas, o mejor dicho, armas esenciales de el buen soldado cristiano a través del Enquiridion de Erasmo de Rotterdam. Y si logramos llegar a un consenso sobre estos puntos, reconocer que los mismos nos convertirían en auténticos hermanos en la fe cristiana. Ahora, algunas aclaraciones importantes. La primera, y dicha por el mismo Lewis en el prólogo de Mera Cristiandad, estos elementos comunes y esenciales del cristianismo no pretenden sustituir a las distintas confesiones y denominaciones cristianas y convertirse en una suerte de alternativa. Más bien C.S. Lewis entiende que esta mera cristiandad es como una especie de salón gigante, pero vendría siendo una especie de sala de espera. Es realmente en los cuartos donde se encuentran las cocinas con las estufas, los utensilios y los ingredientes para poder entregar el verdadero alimento. Y como el salón es una sala de espera, la idea no es quedarse a vivir ahí eternamente. Otra aclaración importante es que la búsqueda de esta unidad no pretende convertirse en una suerte de proselitismo hacia el ecumenismo, ni muchísimo menos el sincretismo religioso, que dicho sea de paso, no sé por qué hay tantos cristianos que confunden esos dos términos. Y la última aclaración importante es que ni Lewis ni yo estamos pretendiendo decirles a qué puerta del salón deberían entrar. Lewis no estaba buscando hacer proselitismo anglicano en este libro, así como yo tampoco pretendo hacer proselitismo al catolicismo romano. Y de hecho, para cerciorarse de no estar haciendo una suerte de proselitismo anglicano, el mismo Lewis se cercioró de entregarle este manuscrito a clérigos de 4 confesiones distintas: un anglicano, uno metodista, un presbiteriano y un católico romano. Y más allá de que el metodista alegó que no se estaba hablando lo suficiente acerca de la fe en este libro, y de que al católico romano se le hizo exagerada la comparación entre temas sin importancia y asuntos relacionados con la expiación, en todo lo demás estos 4 clérigos estuvieron completamente de acuerdo en los mismos puntos. Por tanto, lo que busca este libro es explicar y defender una fe común a todos los cristianos de todos los tiempos, ya que para Lewis los puntos que suelen dividir a los cristianos tienen que ver con cuestiones teológicas y de historia eclesiástica que, en palabras de él mismo, solamente deberían ser tratadas por auténticos expertos. Y a este respecto, Erasmo de Rotterdam también lanza una pequeña puya a los teólogos de su tiempo, afirmando que estos solían ocuparse en cuestiones de las letras mucho más de lo que era menester, lo que hacía que terminaran envueltos en una serie de argumentaciones y de retórica sutil, en lugar de querer sacar a la luz los misterios más provechosos de la escritura. Y la verdad, tiene razón. Y es que el problema de estos debates teológicos y eclesiásticos es que muchas veces también distorsionan y crean confusión entre las personas que están por fuera de la fe cristiana acerca de cuál es la manera correcta de entender el cristianismo, algo que también debería ser una prioridad que esté por encima de estas disputas. Tal como el mismo Erasmo escribe en el Enquiridion: o antes que no dar ocasión a otros con tus debates y contenciones, a que anden ellos también, molestándose unos a otros con sus litigios y diferencias, de manera que nunca haya así entre vosotros verdadera hermandad ni concordia. Erasmo escribe el Enquiridion inspirado por las explicaciones de John Colet sobre las epístolas de San Pablo, gracias a las cuales Erasmo se reencuentra con el objeto original y eternamente vivo del cristianismo, una religión puramente espiritual que lo alejaba del formalismo monástico y de los silogismos sorbónicos de la Reforma. Y es que Erasmo creía que la única manera de ser partícipe de lo divino era nacer a una nueva vida, siendo esta la única manera de superar la sofística de los teólogos profesionales y acabar con el fariseísmo rampante de la moral y de la religión. Básicamente, el espíritu humanista de la religión era el espíritu de querer volver a las fuentes del cristianismo.
Por tanto, lo que busca el Enquiridión es exponer un cristianismo que es más esencial e interior. Volviendo con Lewis, hay algo muy interesante que él mencionaba, y es que, a su parecer, las personas que él había conocido que estaban más comprometidas con la fe de las distintas confesiones que practicaban, eran los que estaban menos involucrados en esta suerte de odium theologicum, ya que para Lewis estas hostilidades eran mucho más patentes en las personas que se encontraban más en la frontera de sus comuniones religiosas, pero es en el centro de ellas en donde moran sus verdaderos hijos. Y es que recordemos que no hay un acto más propio del fariseísmo que priorizar las formas, cargándose completamente el contenido en el proceso. Y a ese respecto, Erasmo también lanza una puya a la condición de la iglesia en ese momento, alegando que todas las ceremonias consagradas al uso de la iglesia podían ser obras de la carne o del espíritu, según si éstas se hacían únicamente para la satisfacción de un deseo fariseico o por el significado divino que se esconde tras estas exterioridades. Y es aquí donde viene también un punto muy álgido, ya que muchas personas le preguntaron a Lewis, y no sin razón, quién se creía él para hablar de qué significaba ser un auténtico cristiano y quién no, o si es que acaso no había personas que sin conocer los aspectos esenciales del cristianismo, estaban más cerca de practicar este tipo de vida cristiana que aquellas personas que presumían conocerlo. Y aquí la razón por la cual Lewis considera que este razonamiento es un tanto inútil. Él coloca de ejemplo la palabra caballero, la cual en un momento en particular tenía un significado completamente distinto al que entendemos hoy en día. Antes, cuando se hablaba de caballero, se estaba hablando de una descripción de una serie de propiedades que tenía un sujeto, como el hecho de poseer determinadas armas, un título, una posición en particular y dedicarse a un ejercicio específico que era el de la guerra. Con el tiempo, este concepto se fue transformando hasta el punto en el cual ya hoy en día, cuando hablamos de un caballero, no estamos describiendo a una persona con una serie de características específicas, sino que es más un título de alabanza, siendo un título que se usa más para hablar de ciertas virtudes y maneras de una persona, y relativizando de esta manera el concepto. Este concepto ya no se refiere a hechos concretos, sino que simplemente se convierte en una opinión personal. Y si hacemos esto con la palabra cristiano, esta palabra también pasaría a ser completamente inútil, ya que como no tenemos la capacidad de saber qué hay en el corazón de cada persona, realmente no podríamos decir de absolutamente nadie si es o no es cristiano bajo estos criterios. Y es por esa razón que la palabra cristiano hoy en día puede referirse a un insulto o a un cumplido con una gran cantidad de definiciones, ya sea para hablar de una buena persona o alguien bondadoso, también para hablar del fanatismo religioso, también para hablar de moralismo, mojigatería, y últimamente incluso para hacer una relación entre el cristianismo y, desgraciadamente, conservadurismo, intolerancia, fascismo, misoginia, homofobia, etc. Sin embargo, el término cristiano sí posee un significado que es material y concreto. Básicamente, un cristiano es una persona que acepta las doctrinas comunes del cristianismo. Pare de contar. Y para rastrear el origen del nombre podemos irnos hasta Antioquía, más concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, en el cual se le llama discípulos a aquellos que aceptan las doctrinas enseñadas por los apóstoles. Y este no es un adjetivo moral ni teológico, sino material. De manera que si alguien acepta estas doctrinas, pero no las cumple, no podríamos decir que no es realmente cristiano, sino que es mucho más acertado decir que simplemente es un mal cristiano. Pero se puede decir que alguien es un mal cristiano describiendo un hecho objetivo y material. Ahora, habiendo aclarado un poco lo que es el término cristiano, vamos a definir otra serie de términos que considero importantes para poder hablar de qué es cristianismo. Antes que nada, el cristianismo es una religión. Sí, gente, es religión. Entiendo que muchas personas dicen que el cristianismo, o que mejor dicho, Jesús, para ellos no es religión, sino relación. Pero es una religión y les voy a explicar por qué. Religión viene del latín religio, es decir, un conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, y una relación con esta divinidad que está basada en sentimientos de temor y reverencia, así como una serie de prácticas rituales y normas morales de conducta. Y es por esta razón que no podemos entender el cristianismo como una relación en lugar de una religión, ya que si resumes el significado de cristianismo a lo que es tu relación personal con Dios o con Jesús, estarías nuevamente prescindiendo de los elementos que le dan al cristianismo una definición concreta y material. Ahora, teniendo en cuenta que una religión comprende una serie de prácticas y de creencias acerca de la divinidad, ¿qué es lo que se entiende por divinidad? Una divinidad o deidad suele ser entendida como un ser supremo cuya vida, poder, conocimiento y papel en el universo está por encima de los seres humanos, como en el politeísmo griego, del cual hablo un poco más a profundidad en este video en particular,
Y aquí vamos a ser un poco más concretos y específicos y hablar de lo que significa una deidad según las religiones monoteístas. Ya que además del politeísmo griego hay muchas otras formas de entender a Dios en un sentido religioso, como suele ser en el caso del hinduismo, aparte de concepciones acerca de Dios que ya no son de tipo religioso, sino meramente filosófico, como lo puede ser el panteísmo, el deísmo, o todas las concepciones que en su momento los presocráticos desarrollaron acerca de qué era la divinidad, de lo que por cierto también tengo otro video que te invito a ver. En las religiones monoteístas, Dios es considerado como el hacedor del universo, el todopoderoso, y que a su vez es contrario y anterior a su creación. Ahora, la principal fuente a través de la cual entendemos cuál es la concepción cristiana de Dios es a través de la Biblia, lo que llamaríamos las Sagradas Escrituras. Ahora, si bien hay varias diferencias en las diversas confesiones cristianas en cuanto a qué libros de la Biblia deberían ser incluidos y cuáles no, así como algunas cartas y también la interpretación de algunos pasajes, sí es un consenso que cuando se habla de la Biblia, se habla de la palabra de Dios. Es decir, una de las formas en las cuales Dios mismo se reveló y manifestó cuál era su voluntad para el género humano, enseñando sobre Jesús, la salvación y el cómo vivir. Lo que nos lleva a inferir otra de las características más importantes del Dios cristiano y es que es una persona, lo que implica que sus cualidades también incluyen una conciencia y una intencionalidad, es decir, un plan, un propósito o un fin. Y es esta persona divina la que justamente respalda la existencia de una ley moral verdadera. Básicamente, una ley moral divina es un deber ser de las cosas según Dios. Y por supuesto también de una responsabilidad humana en torno a ese deber ser, entendiendo al ser humano como un ser que tiene la capacidad, ya sea de responder afirmativamente a ese deber ser o de tomar un rumbo contrario a ese deber ser. Ahora, sobre esta ley moral, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, pues muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando también testimonio su conciencia, mientras que sus pensamientos los acusan o los excusan. Ahora, es aquí donde empiezan los dilemas, ya que si bien una parte de nosotros está de acuerdo hasta cierto punto con la existencia de un Dios que es todo bondad, pues nosotros también estamos en contra de las injusticias, de la explotación, de la avaricia y de las triquiñuelas. También es cierto que en caso de que exista esta bondad absoluta, nosotros siempre querríamos que hiciera una excepción con nosotros. Y es que seamos honestos, si existe una bondad que es absoluta, esta misma también debe odiar casi todo lo que hacemos a lo largo de un día. Y es aquí donde Dios puede convertirse para el cristiano, ya sea en su máximo consuelo o en la más profunda expresión de terror. Ahora, hablando un poco más a fondo de lo que sería la naturaleza del mal moral, podemos decir que este requiere de una inteligencia y de una intencionalidad para poderse dar. Sin embargo, la inteligencia y la intencionalidad son en sí mismas cosas buenas, lo que implica que podemos hablar del mal como algo parasitario, como algo que depende del bien para existir. O dicho en otras palabras, podemos decir que el bien es la sustancia, mientras que el mal siempre va a ser una suerte de deformación o de corrupción del bien, pero que no puede existir per se. Y esto es algo completamente contrario a las tesis del dualismo, que consideran que el mal es un poder no solamente equivalente al bien, sino complementario a este. Pero algo muy interesante que también podemos decir acerca del mal es que no solamente es una deformación del bien, sino también una Cats ven cats, sino también una búsqueda del bien por medios erróneos, ya que normalmente las personas que hacen el mal están buscando algo que es en sí mismo bueno, como lo puede ser la utilidad de algo o la satisfacción de algún placer. Sin embargo, no existe algo como la búsqueda del mal por el mal en sí mismo como un fin. El punto es que únicamente podríamos concebir el que una persona practique el mal por el mal en sí mismo como fin, sin que esto le trajera ningún tipo de utilidad, ni de placer, ni de provecho, ni de algo positivo, si tuviera alguna suerte de desorden mental. En cuyo caso, curiosamente, tampoco habría una búsqueda propiamente dicha del mal, pues no estaría actuando bajo la totalidad de su voluntad y de su inteligencia. Así que lo siento, mi buen Shopee, no se puede hablar del mal como algo esencial. Sin embargo, dentro de la cosmovisión cristiana hay que decir que el poder de las tinieblas es muy real. Y los daños y las implicaciones materiales, morales y espirituales de este mal también son muy patentes. Y lo que afirma la concepción cristiana es que ahora este poder malvado se ha constituido como el príncipe de este mundo, lo que significa que este poder malvado también posee voluntad e inteligencia. Y es aquí donde hay que hablar de un viejo conocido de la casa que es el diablo. Lo que afirma la concepción cristiana es que los ángeles son seres volitivos e inteligentes, y el pecado de Satanás fue querer convertirse a sí mismo en el centro de todo.
tomando el lugar de Dios. Y este es justamente el pecado que le enseñó a la raza humana. Por lo cual podemos decir que la caída del género humano es casi que una consecuencia de la caída de Satanás, casi como si habláramos de una relación de causa y efecto. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Básicamente lo que encontramos en la historia humana. Guerras, ambiciones, pobreza, prostitución, imperios, clases sociales, esclavitud. Y ese es el punto, ya que si nosotros indagamos a lo largo de la historia, podemos encontrar que se han creado civilizaciones maravillosas y también instituciones muy buenas, pero al final del día siempre algo ha salido mal. Siempre sucede algo y es la gente cruel y egoísta la que llega al centro de la escena. Y entonces todo vuelve a la miseria y a las ruinas. Y ojo, no me malentiendan. En ningún momento pretendo desconocer cuáles son las causas que pueden estudiarse acerca de estos fenómenos. Cuestiones sociales, económicas, políticas, incluso psicológicas también, relacionadas con cuestiones de género, por supuesto. Y todas las ciencias particulares que se encargan de estudiar estos fenómenos enriquecen muchísimo el discurso y le dan una perspectiva y un campo de comprensión mucho más amplio. Total. Sin embargo, el cristianismo lo que entiende es que estos fenómenos son las formas en que se manifiesta la auténtica raíz de todo, y es el corazón corrupto del hombre. Es decir, un daño en la naturaleza moral y espiritual del ser humano. Ahora, aquí es donde Lewis se pregunta, ¿cómo puede un estado de cosas que es contrario a la voluntad de un ser con poder absoluto subsistir? Muy sencillo, en tanto es su voluntad permitirlo. No porque este sea el estado de cosas que él prefiere, sino porque ha creado al género humano con la capacidad de elección y los medios para que éste elija el bien. Una criatura no podría ser libre si no posee la capacidad de elegir el mal. Y lo que afirma la Biblia es que este mismo mal, elegido libremente, posteriormente pasa a convertirse en una condición permanente, justamente lo que la Biblia llama esclavitud. Y cualquier persona que haya experimentado lo que es tener una adicción sabrá perfectamente a lo que se refieren esas palabras. Sin embargo, en este sentido es donde viene la pregunta, ¿y si el libre albedrío tiene la potencialidad de causar tanto mal, y hemos visto cómo esta potencialidad se ha actualizado tantas veces, por qué Dios dotó de libre albedrío al ser humano? Y la respuesta de Lewis es muy sencilla. Es porque el libre albedrío es lo único que puede hacer que el amor, la bondad y el gozo valgan la pena. Y es que un mundo lleno de autómatas y de máquinas que estén condicionadas a actuar de una determinada manera, apenas si valdría la pena ser creado. Mientras que la felicidad que Dios tiene destinada para sus criaturas es la felicidad de seres que puedan responder libre y voluntariamente a esta relación de amor que Dios busca tener con ellos. Entonces, haciendo un recuento, hasta ahora tenemos una conciencia en la cual Dios ha implantado el sentido de lo que es bueno y malo. Y por otro lado, una serie de narraciones, en ocasiones quizá muy estrafalarias, acerca de un pueblo a quien Dios le da un tratamiento particular a fin de martillar en sus cabezas el que puedan comprender qué tipo de Dios era Él. Básicamente lo que nos narra el Antiguo Testamento. Pero entonces un día pasa algo muy curioso. Entre estos judíos llega uno en particular que afirma ser Dios, tener la capacidad de perdonar los pecados, afirmando que siempre ha existido y que va a venir a juzgar el mundo al final de los tiempos. Y cuando este judío en particular habló de la capacidad que tenía para perdonar los pecados, no lo dijo en un sentido convencional, como si yo perdonara a otra persona porque me ha empujado o algo así. No, él habló de poder perdonar los pecados que cualquier persona hubiera cometido contra otra e incluso que las personas hayan cometido contra el mismo Dios. Lo cual tiene sentido si él es Dios, ya que pues al ser sus leyes las que están siendo quebradas con cada acción mala, él sería la parte directamente afectada cada vez que pecamos. Y es aquí donde llegamos a la creencia esencial del cristianismo. Y es que básicamente la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Básicamente fuimos perdonados porque el mismo Cristo asumió recibir el castigo que nos correspondía a nosotros. Tal como también afirma Erasmo de Rotterdam en el Enquiridión. No teníamos fuerzas para llegarnos a Dios, ni mayor capacidad para conocerle, ni amor con el cual obedecerle. Ya que sois hijos, envió Dios en vuestras ánimas el espíritu de su propio Hijo. Y quien participe del espíritu del Hijo de Dios ya no es siervo, sino hijo. Y aquí es donde empezaría este proceso que también tiene una connotación muy importante en la vida cristiana y es el de arrepentimiento, el cual implica que el hombre caído básicamente tiene que rendirse, pedir perdón, reconocer su mal y tener una intención genuina de cambio y de reparación, así como tener la disposición de empezar una nueva vida desde el más bajo nivel. Y aquí es donde nos encontramos con otro escenario paradójico, y es que si bien solamente una persona mala necesita arrepentirse,
Solo una persona buena puede arrepentirse genuinamente. Pero entonces, si entre más necesidad tenemos nosotros de arrepentirnos, menos capacidad tenemos para poder reconocer que lo necesitamos y más aún para poder hacerlo, ¿de qué manera puede ayudarnos Dios a que hagamos esto? Básicamente poniendo un poco de su propio amor en nosotros. Y aquí por supuesto viene un segundo dilema, y es que ¿cómo podría Dios realmente implantar en nosotros algo que Él mismo no haría en razón de su propia naturaleza? Dios solamente puede compartir algo de sí mismo si este algo se encuentra en su naturaleza divina. Y cosas como el rendirse, el someterse, el sufrir el castigo y más aún el morir no es algo que Dios podría hacer porque está en contra de su naturaleza divina. Pero entonces, ¿qué pasaría si Dios mismo se hiciera hombre? ¿Qué pasaría si esta naturaleza humana que poseemos nosotros, que tiene la capacidad de rendirse, someterse y morir, se amalgama con la naturaleza de Dios en una sola persona? Entonces esta persona sí que podría someter su voluntad, rendirse y morir porque es hombre, y podría realizar este acto a la perfección porque es Dios. Y es aquí donde viene la cadena. Nuestra búsqueda del arrepentimiento, que sería básicamente como un intento de morir a nosotros mismos, solamente puede ser eficaz si participamos de la muerte de Dios. Pero no podemos participar de la muerte de Dios si Dios no muere, y Dios no puede morir si no es hombre. Por ende, la creencia cristiana afirma que si podemos participar de alguna manera en la muerte de Cristo, también podremos participar en esa conquista que Él tuvo de la muerte, dando paso a una nueva vida en la que podremos gozar de una felicidad perfecta como criaturas perfectas. Ahora, pasando un poco al aspecto de los actos rituales, podríamos decir que son tres las cosas que nos permiten participar de la nueva vida de Cristo: la creencia, el bautismo y la participación en la Santa Misa, o Cena del Señor. Ahora, ¿bastan únicamente estas tres cosas para llevar una vida cristiana? En lo absoluto. Es menester cuidar esta nueva vida que Cristo nos ha dado, alimentándola constantemente, así como lo hacemos con nuestra vida física. Eso sí, es importante entender que un cristiano no es una persona que nunca hace lo malo, sino alguien que es capaz de arrepentirse, reconocer su mal y empezar de nuevo. Después de todo, si un cuerpo está vivo, tiene la capacidad de poder sanar las heridas que vaya teniendo, mientras que un cuerpo muerto no puede hacer esto. Y a ese respecto, Rotterdam también escribe en el Enquiridion que si has cometido algún engaño o cometiste un adulterio y no solamente no sientes ningún dolor, sino que te ufanas y alabas el mal que hiciste por lo que conseguiste, es la mayor prueba de que el alma está muerta, como no está vivo el cuerpo que no siente el piquete de un alfiler. Por ello Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Y del mismo modo, el cristiano también cree que todas las cosas buenas que puede llegar a hacer son gracias a Cristo. En pocas palabras, si yo soy un buen cristiano, no voy a creer que Dios me ama porque soy muy bueno, sino que más bien asumo que Dios quiere hacerme una persona buena porque me ama. Ante esto, Erasmo dice: poniendo Cristo, que es la cabeza, fuerzas y gracia en nosotros, que somos sus miembros, lo que nos corresponde a nosotros es ser miembros de Cristo, más que buscar la victoria. Ahora, cuando uno como cristiano dice que Cristo está obrando en su interior o que nosotros estamos en Cristo, esto no lo decimos en un sentido metafórico, sino el hecho de que Cristo está verdaderamente obrando en nosotros. Y por tanto, creemos que como cristianos somos el organismo físico a través del cual Cristo efectúa su voluntad. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la conducta cristiana. Básicamente, la moralidad cristiana se basa en dos pilares: las normas sociales y el estado interno de cada uno. Ahora, si nos basamos únicamente en las normas sociales externas, el asunto sería muy sencillo, ya que el cristiano no chocaría tanto con los otros sistemas morales, ya que casi toda la gente, en cualquier época, en teoría, ha estado de acuerdo en que los seres humanos deben ser honrados, bondadosos y que deben ayudarse mutuamente, así como también estar de acuerdo en que cosas como la guerra, la avaricia, la pobreza y las mentiras están mal. Sin embargo, de nada sirve escribir reglas para la conducta social si sabemos que en la práctica nuestra avaricia, nuestra cobardía, mal carácter y egoísmo van a impedir que cumplamos tales reglas. Ya que aun si removemos las clases particulares de corrupción que hay en nuestro sistema actual, mientras la naturaleza humana siga siendo perversa, se las ingeniará para continuar sus corrupciones. Ahora, para Lewis, una de las mejores formas de entender la moralidad cristiana es a través de 7 virtudes, 4 virtudes cardinales y 3 virtudes teologales. Las 4 virtudes cardinales son prudencia, temperancia, justicia y fortaleza. La prudencia es un sentido común práctico,
Es tomarse el trabajo de pensar qué estoy haciendo y lo que va a resultar de ello. Esto implica que, como dice el versículo, debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. La mansedumbre debe estar en el corazón, pero esto no debe ser sinónimo de ingenuidad ni de candidez, ni que debamos abrazar las doctrinas, creencias e ideas sobre el cristianismo sin reflexionar e indagar en ellas. El deber ser del cristiano debería ser que la inteligencia se agudice y no que se relacione el cristianismo con un aumento en la ignorancia. Y más allá de los prejuicios que puede haber en torno a esto, creo que sí es un asunto sobre el cual tenemos mucha responsabilidad. Es muy triste que haya estudios científicos que asocien la relación que hay entre las personas que tienen creencias religiosas con un mayor aumento en la ignorancia y en la tendencia de abrazar con demasiado fanatismo una serie de ideas erráticas. Por ejemplo, si ya de por sí los terraplanistas dan demasiada pena ajena, ¿saben lo que se siente cuando uno abre los comentarios y ve que las personas que defienden esto, no todas, pero sí algunas, dicen que la Tierra es plana porque la Biblia dice que es plana? Y ya ni siquiera hablemos de esta ignorancia manifiesta en cuestiones políticas, sociales, económicas. Es horrible. El punto es que como cristianos tenemos la responsabilidad de ejercitar más aún nuestro entendimiento. Algo que hasta cierto punto de la historia siento que se hacía mucho más, o al menos tenemos referentes muy poderosos que dedicaron su vida entera a este ejercicio intelectual de la fe y fueron de gran enriquecimiento para el cristianismo y para la historia de la iglesia. Y es por esta razón que Erasmo de Rotterdam afirma que si queremos estar en paz con Dios, debemos estar en guerra contra nosotros mismos. Es decir, con el conjunto de vicios que la misma escritura llama malicia. Es decir, una falta de seso natural que no es producto de la ignorancia, sino de una forma de insensatez elegida voluntariamente. Justamente esta es la astuticia a la que se refiere en su libro de El elogio de la locura, y de ella hablamos mucho también en este video que te dejo por aquí. Sin embargo, lo que afirma la escritura es que no existe mayor locura para Dios que aquella que es llamada sensatez o incluso sabiduría de los hombres, porque en lugar de traer provecho al ánima, le trae daño y destrucción con sus presunciones. Y citando al apóstol Pablo a este respecto, si hay alguno entre vosotros que sea tenido por muy sabio, créame y vuélvase como quien no sabe nada, y así será bastante para aprender la sabiduría de Dios. Y aquí trae a colación las palabras de Sócrates, ya que este último afirmaba que la sabiduría no es sino un continuo pensamiento y ejercitación para la muerte y para las cosas de la otra vida. La temperancia puede entenderse como moderación, es decir, disfrutar de los placeres hasta cierta medida y de manera adecuada. Ahora, en este punto de la temperancia, asumo que cada persona va a procurar abstenerse más de X o de Y cosa en relación a cuáles sean sus propias debilidades, ya que una persona que no tenga ningún problema con el alcohol no se verá tan afectada por tomar una cerveza o una copa de vino en alguna fecha especial como si lo estaría una persona que ya está lidiando con problemas de alcoholismo. Sin embargo, considero que el mayor peligro aquí es cuando se intenta saltar del punto en el cual un cristiano dice, voy a abstenerme de esto y de esto por razones personales, al punto de decir, esto es el deber ser de las cosas y todos los que no se abstengan de esto y no estén llevando estas prácticas de la manera en la que yo lo estoy haciendo, están mal. Este cristiano definitivamente tiene un problema bastante grande. Y en este punto, Erasmo de Rotterdam habla con mucha contundencia cuando afirma que es lo tercero que estamos sobre aviso, porque vencidos ya todos los pecados, solo es de la vanagloria queda acechándonos cuando más nos ve ejercitar las virtudes. ¿Quieres ver el peligro de los que se ejercitan en obras religiosas sin otro fundamento que el ser tenidos por buenos ante los demás? Es este, que si estás rezando, luego juzgas por malo al que no reza. Si ayunas, condenas al que come. En fin, a cualquiera que no hace lo que tú, le tienes por peor que tú, y a ti por mejor que él. Siendo muy malo, te parece a ti que eres muy bueno, y que, en lugar de cristiano, te hayas hecho supersticioso y servidor de cosas exteriores, por alcanzar gloria, no en el secreto cerca de Dios, sino en lo público, cerca de los hombres. Y haciendo un pequeño inciso para una recomendación personal, esto lo refleja muy bien el relato de El Padre Sergio de nuestro queridísimo León Tolstoy. Te amamos. Continuando la crítica de Rotterdam, y tú me dirás, no soy ladrón, no soy sacrílego, guardo los mandamientos. Pero decir esto no es hablar como fariseo. No soy como los otros hombres, ladrones y adúlteros. Pues te digo que mucho más quiero yo, un publicano y un hombre profano, humilde, que pida misericordia y se reconozca por tal, con gana de enmendarse, que este linaje de justos que nunca acaban de contar los bienes que hacen. Lewis entiende por justicia todo lo que podríamos llamar
juego limpio. Todo lo que tiene atributos propios de reciprocidad, confianza, honradez, cumplimiento de promesas, etc. Y Rotterdam desarrolla la idea de esta manera. Pero si diciendo misa procuras ser tú aquello que significa lo que recibes, y si los daños e inconvenientes ajenos te duelen y buscas remediarlos como los tuyos propios, y si procuras dar buen ejemplo de vida y tienes todos tus bienes por comunes al prójimo, con mucho fruto dices misa porque lo haces espiritualmente. Pues dime, ¿será peor hombre que tú el que tiene ira, enemistades o diferencias con otro porque le deshonraron a su hija o le injuriaron a su padre, haciendo tú todas estas muestras de ira y aún mayores, y estando podrido por dentro por cosas que no pesan nada? Por ser la causa de pecar más liviana, no se alivia el pecado, antes crece. Y la cuarta virtud cardinal que menciona Lewis es la fortaleza, la cual entiende con base en dos principios. El primero, enfrentar el peligro, y el segundo, sostenerse, pese a las adversidades. Y a este respecto, Rotterdam afirma que ni la confianza en la gracia de Dios te haga dormir seguro y con la conciencia ancha, ni desmayado y aterrorizado por la dificultad de la guerra, te rindas y pierdas juntamente el corazón y las armas. Ahora, otra aclaración importante que hace Lewis es que no es lo mismo practicar estas virtudes que ser una persona virtuosa. Yo no es que sea muy buena en matemáticas y aún así de vez en cuando puedo hacer una que otra ecuación correcta. Sin embargo, al igual que un matemático en toda regla, una persona virtuosa sería alguien que ha integrado estas virtudes a su propio carácter, convirtiendo estas en su norma de conducta, ¿o no? A este respecto, Rotterdam dice: tú por ventura dices cada día misa, y junto con ello vives para ti solo, que no curas mucho de los males y daños de tu prójimo, y aún estás en la carne, que es lo exterior del sacramento. Muchos hay que acostumbran a contar cuántas misas oyen al día, y muy contentos con esto se tornan a sus costumbres pasadas. Y seamos honestos, tristemente uno de los mayores alegatos que tiene el mundo hacia la cristiandad es el hecho de que ciertamente tienen una noción bastante clara de qué es lo que profesamos, mas también son conscientes de la cantidad de contradicciones que hay entre ello y la manera en que lo practicamos. Y es por esta razón que Rotterdam afirma que las acciones correctas siempre deben ir acompañadas de las intenciones correctas. En otras palabras, no llegar a las letras sagradas sin antes habernos lavado las manos, lo cual implica buscar tener una pureza de corazón y de obras. No hay sea que aquello que buscamos como medicina pueda convertirse en una ponzoña y que el maná termine pudriéndose. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de la cristiandad, que es la caridad. Es decir, auxiliar a los pobres, a los desamparados y a las personas que están en situación de necesidad. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante, y es que parte de esta preocupación y auxilio a las personas en situación de necesidad implica también luchar por una sociedad más justa, en la que haya menos pobres y en la cual todo sea repartido de manera más equitativa. ¿Qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio? No. Y por supuesto, la práctica de esta caridad también debe ir acompañada de las intenciones correctas, ya que tal y como afirma Rotterdam, no existe mayor remedio para el hombre que ocuparse en las obras de caridad, y esto no buscando una buena reputación o el aplauso del público, ni el obtener algún beneficio terrenal. Ahora, retomando un poco el punto de las elecciones morales, así como el contexto, hay una buena razón por la cual, para Lewis, como cristianos solamente podemos juzgar cuál debería ser la moral cristiana, mas no tanto a los cristianos individualmente. Y esto es porque nosotros únicamente podemos observar las acciones externas de la persona, o su conducta. Sin embargo, desconocemos demasiados aspectos relacionados al interior de esa persona: su psique, su contexto familiar, su crianza, sus traumas, sus necesidades, sus luchas. Ahora, esto por supuesto no quiere decir que dejemos de llamar a las acciones por su nombre o que dejemos de buscar la justicia y la reparación cuando se hayan cometido daños graves, incluso también utilizando elementos de la justicia ordinaria. Sin embargo, no nos compete ir más allá de ello, ya que después de todo, y aquí lanzándole una pequeña puya a los sistemas conductuales, la conducta externa del individuo y el entorno están lejos de poder brindarnos toda la información necesaria acerca del mismo. Arriba el cognitivismo y el constructivismo, sí señor. Y ya 500 años atrás, el mismo Rotterdam también afirmaba que ciertos acontecimientos pueden hacer que tengamos una mayor o menor predisposición hacia lo bueno, nombrando también aspectos como la crianza, el contexto familiar e incluso cuestiones relacionadas con el cuerpo. Bastante adelantado a su época, debo decir.
Ahora, siguiendo el hilo de Lewis y también de pensadores como William Lane Craig, si bien existen dilemas morales muy grandes dentro de la bioética, que nos llevan a explorar áreas demasiado grises y difusas en cuanto a la moral aplicada a muchas situaciones concretas, más que establecer que la moral cristiana es una moral universal, sí podríamos decir que es una moral objetiva, en el sentido de que cada elección moral nos conduce a ser un tipo de criatura distinta. Entonces, ser un tipo de criatura puede implicar el gozo, la felicidad, la tranquilidad, el cielo, mientras que otro tipo de criatura puede llevar al horror, a la infelicidad, a la locura, a la insensatez, a la amargura. Y esto no solamente en miras a una vida futura, sino también en el estado actual de la persona. Y a este respecto también es fundamental el conocimiento que la persona pueda tener acerca de estos juicios morales. Pues en la medida en la que una persona va mejorando, va entendiendo mejor y cada vez más cuáles son los aspectos malos que hay en ella. Una persona moderadamente buena va a entender someramente, mientras que una persona completamente mala normalmente es alguien que cree que está completamente bien y niéguenmelo. Todos hemos conocido al menos una persona así. Es más, me atrevería a dar un paso más hacia adelante y decir que todos en algún momento quizá hemos podido llegar a ser así. Y Rotterdam también hablaba sobre la relación entre moralidad y conocimiento en este pasaje de El Enquiridión. Los pecados no vienen de otra cosa que de las opiniones falsas, es decir, de falta de saber y reconocer muy bien la verdad. Porque aquel que ama a Jesucristo y el que ama los deleites, es cierto que el uno y el otro aman lo que les parece justo y bueno y honesto, sino que estos últimos hierran por pura necedad, tomando por dulce lo que es amargo y huyendo de lo que es muy dulce como si amargase. Ahora, hemos llegado a un punto que causa cierto escozor y es el de la castidad. Lewis afirma que la regla general de la castidad se resume en lo siguiente, que cada quien se case y sea fiel a aquella persona que ha desposado, y si no, que haya una abstinencia total, tan simple como eso. Ahora, una aclaración que sí considero importante es que no, la sexualidad en sí misma no es considerada como algo malo dentro del cristianismo. No tendría sentido, además, que fuera así. Vamos, que estamos hablando de que el relato del Génesis empieza casi que literalmente con Dios frente a dos personas desnudas de distinto sexo diciéndoles procreen y llenen la tierra. Y si la única finalidad que hay en la sexualidad fuera la reproducción, entonces no habría tampoco razón por la cual Dios nos hubiera creado con la capacidad de poder sentir un placer natural en ello. Así que el problema aquí no se daría tanto en cuanto a las relaciones sexuales, que de hecho diría yo que cualquier confesión o denominación cristiana que también condenara las mismas como algo malo naturalmente, sí estaría haciendo mucho ruido de que algo no está bien ahí. Así que el asunto central viene con la restricción del matrimonio y la vida casta. Y ante esto la respuesta rápida y sencilla de Lewis es que cualquier práctica de nuestros deseos naturales que se haga sin moderación, sin sabiduría y dando rienda suelta enteramente al instinto, se convierte en algo autodestructivo. Y es normal que bajo cualquier principio moral elijamos conscientemente rechazar determinados deseos y rechacemos otros incluso dentro del contrato social. Pero aun si el asunto se reduce a la esfera privada, dar rienda suelta a la comida, sustancias psicoactivas, ciertos estados de ánimo como la ira, el orgullo, la envidia, el rencor, el ego y también la sexualidad, termina siendo algo que atenta gravemente en nuestra propia naturaleza. Y como uno de los aspectos fundamentales de la castidad está relacionado con el matrimonio, es momento de hablar también de ese peliagudo asunto, el matrimonio cristiano. Primero, para aclarar un asunto muy importante en relación al matrimonio que sería el del divorcio, hay varias iglesias y confesiones distintas que tienen parámetros acerca de hasta qué punto se debería permitir o no permitir el divorcio, o si este es válido o no. Ese es un punto que yo no voy a discutir, ya que honestamente sí considero que hay muchas razones válidas por las cuales una pareja se puede divorciar, y más en un país como en el cual vivo, en el que pues la tasa de casos de feminicidio, violencia doméstica, física y psicológica e incluso sexual ejercida tristemente, o sea, principalmente hacia la mujer por parte de su propio cónyuge es altísima y para nada consideraría que sería cristiano el afirmar que en un acto de obediencia una mujer que se encuentra pasando todas estas situaciones tenga que estar ligada a su abusador. Más bien, siguiendo el hilo de Lewis, voy a centrarme en definir cuál es el aspecto esencial del matrimonio, y es que básicamente es un voto espiritual que haces primeramente con Dios y segundo con tu pareja. Ese voto no se resume simplemente al estar con esa persona por el resto de tus días, sino también a amarla, cuidarla, respetarla, apoyarla, proveerla y todo lo que sea un sinónimo de un acto de entrega y de servicio hacia esa persona. Y es por esta misma razón que cuando un matrimonio se termina, y de esto sé que también podrán dar fe incluso las personas no cristianas,
no es simplemente un contrato que finaliza, sino algo muy importante que se quiebra, algo que deja una huella bastante dolorosa y que es, incluso en los casos en los que era necesario que sucediera, un proceso más trágico que otra cosa. Y una película que me gusta muchísimo y que ejemplifica esto de una muy buena manera, de hecho, es Historia de un matrimonio. Ahora, en relación a lo que es el matrimonio y la sexualidad, si bien es cierto que el enamoramiento, o lo que llamaríamos el amor eros, que si bien no se resume a la esfera de la sexualidad como muchos creen, sí la contiene en ciertos aspectos. Es un elemento importante dentro del matrimonio, pero que no debería ser la base sobre la cual gire absolutamente todo. Después de todo, nunca se construye una base sólida sobre emociones que son intensas, muchas veces rayando en lo irracional y que seamos honestos, al final del día suelen ser también muy pasajeras. Ahora, también existen casos en los cuales, una vez que este enamoramiento intenso tuvo lugar y ya se enfrió, las dos personas se dan cuenta de que, en efecto, no tienen nada en común, tienen objetivos de vida completamente distintos, van en otras direcciones, o incluso que ese enamoramiento hizo que quisieran pasar por alto, en muchas ocasiones incluso deliberadamente, un montón de red flags y aspectos que hacen que esa relación ya no sea tóxica, sino que sea completamente Chernobyl. En este tipo de casos, cualquier persona sensata diría, hey, si terminó el enamoramiento y eso ya destapó lo que no es sino una olla podrida de cosas que están mal, pues chico, sal de ahí. Pero algo que sí no debería ser causa de una separación es cuando pasa esta primera etapa de enamoramiento natural que incluye toda esta serie de emociones que son bastante intensas y en muchas ocasiones irracionales. Y lo que sigue es dar paso a un amor que es mucho más maduro. Un amor que, siguiendo los lineamientos del amor entendido por Dios, ya se convierte en un acto de la voluntad y en una decisión consciente que reafirmas cada día. No porque te estés obligando, no porque te estés forzando y no pese a que seas infeliz en ello, sino todo lo contrario. Es porque estos otros pilares más maduros que se van construyendo en el matrimonio tienen que ver con cosas más importantes y más esenciales que ese enamoramiento inicial, como lo son la confianza, el apoyo mutuo, el respeto, la confidencialidad, la complicidad, la comprensión, el cuidado y el entendimiento, aspectos que van profundizando más el elemento esencial del matrimonio y en el cual ambos se van convirtiendo en una sola carne cada vez más. Sin embargo, ahí también nos encontramos con un problema conceptual, ya que si bien el enamoramiento y el amor están relacionados, no son la misma cosa. Y honestamente, es mucho más devastador que una persona te diga que ya no te ama a que ya no está enamorada de ti. ¿Por qué razón? Si bien tenemos en cuenta que el enamoramiento es algo transitorio y que en algún punto esos sentimientos más intensos pasan o quizá no que se vayan del todo, pero sí que disminuyen considerablemente en la medida en la que una relación va madurando. Que una persona que no te ama, en el sentido en que estamos definiendo amor, implica que esa persona, no por sus sentimientos, sino como un acto de su voluntad, genuinamente ya no quiere amarte. Sí es cierto que tú no puedes aferrarte a esa primera emoción que sientes cuando tienes un primer contacto con algo, pretender que esa emoción dure indefinidamente o que cuando esa primera impresión pase, le quites el valor a lo que algo tiene en sí mismo. Por ejemplo, al momento de hablar de la nostalgia, es cierto que la primera vez que visitamos algún lugar, dependiendo de nuestro contexto y de la expectativa que teníamos en ese momento, o de lo que nos gustaba y lo que pensábamos y lo que creíamos, algo tuvo una primera impresión en nosotros muy distinta a cuando revisitamos ese lugar, o volvemos a probar algún tipo de alimento, o cualquier otra experiencia que se les ocurra. Pero si un lugar tiene cosas que son legítimamente buenas, y yo revisito ese lugar, y ya no me genera el sentimiento de esa primera emoción, ¿sería justo decir que ese lugar es malo en sí? Y es que seamos honestos, no solamente en el amor, sino también en la vida, cualquier persona que base sus criterios y elecciones también en ese tipo de emociones pasajeras, suele ser alguien que tomamos por una persona inmadura que no piensa las cosas muy bien realmente. Y quizá en muchos momentos también hemos tomado ese criterio como la vara de medir muchas decisiones. Y a ese respecto, tal y como dice Lewis, es mucho más gratificante aprender a nadar y descubrir nuevas formas de hacerlo que intentar evocar nuevamente esa primera emoción que sentimos cuando nos sumergimos en el agua por primera vez. Y finalmente, tratando el asunto del matrimonio en la legislatura, en las leyes y en lo político, Lewis tiene una opinión que sí puede ser bastante controversial, pero que honestamente yo sí apoyo bastante, y es que realmente no tiene mucho sentido pelear porque a través de lo legal se fuerce a las personas no cristianas a que lleven un matrimonio según los criterios del cristianismo. Y eso lo conecto un poco en la línea de todas las cosas horribles que mencioné que pueden pasar dentro de un matrimonio que pueden justificar un divorcio. Realmente, si solamente se mantiene un precepto del matrimonio cristiano, que es el precepto de que tienen que estar juntos hasta el fin de los tiempos, pero no que este matrimonio esté cimentado sobre bases cristianas que vendrían siendo la renuncia de uno mismo, el amor, la entrega, la caridad, el cuidado, el respeto y la confianza. Entonces, ¿a qué se está jugando?
¿Y por qué normalmente juzgar con mayor dureza a la mujer que está rompiendo el precepto de no someterse a su marido y no al marido que no está en lo absoluto amando a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que es el mandato directo que Dios le da a los presuntos esposos cristianos? Me van a funar, me van a funar. Y bueno, si después de las últimas cosas que he dicho todavía estás aquí viendo el video, primero, gracias. Y segundo, vamos a hablar de otro tema que no suele caer tan bien, que es el tema del perdón. Y es que efectivamente el amar a tu prójimo como a ti mismo, bien sabemos que incluye el amor a los enemigos. Y es aquí donde nos encontramos con uno de los desafíos más grandes, ya que todos hablamos con muchas alabanzas acerca del perdón como una virtud bastante grande, hasta que tenemos algo que perdonar. Me encanta la manera en que retrata esto Fyodor Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, cuando dice que es mucho más sencillo para nosotros amar a nuestro prójimo cuando entendemos al prójimo de una manera más abstracta, entendiéndolo como el amor hacia todo el género humano. Sin embargo, cuando el prójimo adquiere el rostro de una persona en concreto, y es una persona que normalmente nos puede generar bastante escozor, ahí es cuando la cosa no es tan sencilla. Sin embargo, la consigna de la oración del Padre Nuestro es demasiado sencilla. Perdona nuestras ofensas, Dios, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ni más ni menos. Sin embargo, es aquí donde Lewis da una interpretación de este perdón que me parece que es una buena noticia para todos, y es que amar a nuestro prójimo implica que tengamos un buen concepto de él. No. Amar a nuestro prójimo significa justificar las cosas malas que hace. Tampoco. Es más, amar a nuestro prójimo implica dejar de condenar las malas acciones que nos hayan hecho. No. Es más, sería muy difícil decir que como cristianos realmente aborrecemos la maldad y la injusticia si a la vez aprobáramos y aplaudiéramos estas malas acciones de parte de nuestros enemigos. Después de todo, recordemos que el perdón sin justicia se convierte en impunidad. Por esa misma razón alguien tenía que pagar lo que habíamos hecho para poder ser perdonados. Así que básicamente la base del perdón consiste en no odiar a tus enemigos, desearles el bien, en la medida de lo posible procurarles el bien, mas esto no significa que debamos sentir simpatía hacia ellos y muchísimo menos decir que son buenas personas si no lo son. Pues tal como dice Rotterdam, el verdadero amor siempre desea mirar por el bien y el provecho ajeno, aunque esto sea a costa suya. No tengo yo por fuerte al que acomete contra su enemigo, mas a aquel a quien se debe el renombre de fuerte y se le dará galardón de magnánimo, es quien pueda vencer su propio corazón, que puede querer el bien a quien mal le quiere, y desear el bien a quien mal le desea. ¿Es alguno adúltero o sacrílego? Aborrezca el cristiano el adulterio, mas no al hombre. Menosprecie el cristiano el sacrilegio, pero no al hombre. ¿Procuras de parecer animoso en no dejar la injuria sin venganza? Pues ya en esto poco descubres tu poquedad y tu niñería. Si daño has recibido, no se quita con vengarte. Antes lleva a términos de acrecentarse. ¿Cuándo tendrán fin las injurias de una parte a otra, si porfía cada una a cuál ganará más honra, satisfaciendo su dolor con otra nueva venganza? De esta manera los enemigos crecen de ambas partes, reverdecen los dolores y con nuevas lástimas se endurecen cada día más. De esto sí creo que no hace falta colocar ningún ejemplo. Lo cual nos lleva a lo que para Lewis es el pecado más diametralmente opuesto a Dios y que también está muy relacionado con el perdón, o más bien la falta del mismo. Y este es el orgullo. Hagamos un pequeño ejercicio. Vas a pensar en este mismo instante, ¿qué tanto te disgusta que las demás personas te desprecien, te subestimen, no te tomen en cuenta, sean irónicos, condescendientes contigo, que se crean superiores a ti, que te manipulen para su propio beneficio o que te descarten del todo? Dime si no condenas esto con mayor malestar que otras cosas. ¿No te genera mayor repudio que cualquier tipo de mal que recibas de una persona venga acompañado con el orgullo? El orgullo es esa capa que impide que la persona reconozca su maldad, que pida disculpas, que pueda resarcir el mal, autoevaluarse, concebir que puede estar en el error, aquello que lo lleva a justificarse, a priorizar su propia imagen y su prestigio, encima incluso de la realidad misma, además de una autoalabanza y defensa constantes, e incluso un engreimiento ante la astucia de sus propios males, lo que implica una profunda falta de empatía. En pocas palabras, el orgullo ennegrece aún más cualquier maldad particular. No es un pecado de la carne, es el mal espiritual por excelencia. Y lo más nocivo del orgullo es que los otros vicios incluso pueden generar empatía y comprensión, hasta apoyo mutuo, como podemos ver normalmente en los grupos que se crean en torno a una adicción, como lo son Alcohólicos Anónimos. Son personas que crean vínculos con base en sus debilidades y procuran ayudarse mutuamente. Y estos vicios les ayudan a reconocer su propia debilidad. Pero el orgullo impide completamente ese reconocimiento y esa empatía, ya que es esencialmente competencia.
El orgullo es básicamente someter al otro, estar por encima del otro. Y es que el placer del orgullo realmente está en la comparación. No se basa en el disfrute sincero de aquello que tengo o de aquello que soy, sino en saber que tengo más que otra persona o que soy más o mejor que otra persona. El orgullo por sí solo crea división, individualismo y competitividad. Y adivinen qué sistemas políticos, económicos y de valores están promoviendo justamente este orgullo, individualismo y competitividad. Y por supuesto que eso también implica una concentración del poder, ya que no hay nada que el orgullo disfrute más que el poder, ya que es el poder lo que le entrega al orgullo justamente esta sensación de superioridad y de control y sometimiento hacia otras personas. En pocas palabras, si tienes más que yo o eres mejor que yo en algo en lo que yo quiero destacar, eres mi enemigo. Lo que nos lleva a la parte más triste del asunto y es, ¿existe el orgullo religioso? Por supuesto que sí. Y funciona de una manera muy sencilla. Básicamente te encuentras con una persona que dice creer en Dios y haber abrazado las doctrinas del cristianismo, pero es una persona que normalmente cree que Dios está de acuerdo con todo lo que hace. Es una persona que se cree merecedora de ese amor de Dios por ser muy buena. Y por esa misma razón suele ser una persona que se considera mejor que los demás. Básicamente es una persona que invierte centavos de humildad imaginaria delante de Dios para cosechar lingotes de orgullo ante los demás. Y si buscamos ejemplos de orgullo espiritual en la Biblia, solamente en los evangelios podría decir que casi cualquier discusión de Jesús con los fariseos es una muestra de ello. Aquellos que recordemos no creían que tuvieran necesidad de un médico por no estar enfermos, cuando realmente una de las cosas que más deberíamos vigilar como cristianos es no caer en esta suerte de curva moral de Dunning-Kruger. Recordemos que la curva de Dunning-Kruger es la que explica por qué las personas más ignorantes sobre algún tema y desconocedoras consideran que son los más sabios y los que mejor y más manejan el tema. Lo que también en los tiempos de la antigua Grecia era la distinción entre sofistas y filósofos. Aquella persona que es consciente de su propia ignorancia y de cuán poco sabe realmente de las cosas, es alguien que siempre va a estar informándose, instruyéndose, aprendiendo más, mirando distintas perspectivas, sopesando la información que cree tener sobre algo, comparándola, analizándola, debatiéndola, etc. Y es una persona que irónicamente se va a nutrir cada vez más de conocimientos y que va a ejercitar su inteligencia activamente. Mientras que una persona que cree que ya ha alcanzado el pilar del conocimiento es una persona que no va a considerar la necesidad ni de informarse más, ni de corroborar información, ni de cuestionarse, ni de caer en cuenta de que esa persona puede estar mal o puede encontrarse en una equivocación. Y retomando el ejemplo de los terraplanistas, es ese tipo de gente que cree que puede desmeritar lo que dice la evidencia científica únicamente en razón de sus propios prejuicios y alegando que por haber visto 2 o 3 TikToks ya tiene todo el conocimiento que necesita para refutar lo que dice la academia. Y es aquí donde retomamos el por qué el orgullo llega a ser tan nocivo, porque si el orgullo es lo que te impide siquiera considerar la posibilidad de que puedes estar en un error, ya sea en el ejercicio de tu fe o en cualquier otro aspecto de tu vida, ahí hay un verdadero problema. Y es por eso que, retomando nuevamente el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, se habla de la estulticia o de la estupidez, no necesariamente como una ignorancia acerca de un tema, la cual simplemente puede curarse conociendo a través de ese tema, sin una postura o actitud consciente y deliberada de elegir la estupidez por encima de lo sensato, lo que suele ser verdaderamente un problema de orgullo. Y en la parte espiritual y moral esto es bastante delicado, ya que si voy por la vida diciendo que soy tan bueno, tan justo, tan puro, tan caritativo, entonces debería recordar que la Biblia justamente dice que aquel que cree estar firme cuide que no caiga y que antes de la caída siempre viene la altivez de espíritu. Cuando escucho a alguien decir es que soy una persona tan responsable, tan bondadosa, tan honesto, tan afectiva, tan desprendido, tan caritativa, tan sincero, me ponen nervioso ese tipo de personas. Y ojo, esto no quiere decir que no podamos tener la capacidad de reconocer nuestras propias virtudes y logros. Sabemos que cuando caemos en una tendencia contraria a ella también puede llegar a ser algo bastante perjudicial. Y otra de las características peligrosas del orgullo es que este puede ayudar a que revistamos como algo virtuoso cosas que realmente no lo son. Después de todo, hay muchas personas que en razón de su orgullo pueden incluso hacer obras buenas, ya sea actos de filantropía, ya sea ayudar a personas en situación de necesidad o incluso eliminar o combatir vicios personales en razón de su prestigio, de su imagen, del que pensarán de ellos. Y con esto es momento de empezar con las llamadas virtudes teologales. Y estas son la fe, la esperanza y la caridad. Caridad significa esencialmente amor en el sentido cristiano.
Ahora, tal y como hablábamos anteriormente, este amor cristiano no es entendido como un sentimiento, sino como un acto de la voluntad. Podríamos decir que el hecho de que una persona no sea de nuestro agrado o que no sintamos un afecto natural hacia ella no debería ser en sí mismo algo malo, pero sí son las decisiones que tomamos en torno a esos sentimientos lo que puede catalogarse como algo virtuoso o no virtuoso. Ahora, sí es verdad que el afecto va a ayudarnos a que podamos ser caritativos con una persona con mucha más facilidad que alguien que sea de nuestro desagrado. Es ahí donde nuevamente Jesús en el Sermón del Monte dice muy claramente que si únicamente amamos a aquellas personas que nos hacen el bien, ¿qué mérito tenemos? Es básicamente lo que hace todo el mundo, porque es algo que se da con mucha facilidad. Y este afecto natural que podemos sentir hacia las personas también envuelve ciertos peligros, ya que por ejemplo una madre que tiene un afecto natural demasiado grande hacia sus hijos puede caer en la equivocación de ser extremadamente indulgente con ellos, lo que llamaríamos aquí en mi país alcahueta, y complacerle todos sus caprichos terminando por malcriar a esta persona y priorizando la felicidad inmediata de su hijo por encima de lo que será su felicidad y su estabilidad futuras. Y también deberíamos ver esto como una ventaja, ya que, como dije anteriormente, si sabemos que amar a nuestros enemigos no implica que sintamos un afecto natural hacia ellos, sino únicamente que actuemos de la manera correcta, esto al final es mucho más sencillo, ya que tenemos poder sobre nuestras acciones y elecciones, más no sobre nuestros sentimientos. Pero es aquí donde también ocurre algo muy paradójico que puede llegar a ser hasta sanador para nosotros. Y es que cuando nosotros procedemos a hacerle el bien a una persona que no nos agrada y actuar con esa persona como si realmente nos agradara, paulatinamente se pueden ir generando sentimientos de afecto genuino hacia esa persona. Mientras que si nosotros le hacemos el mal a las personas que nos desagradan, este sentimiento de desagrado y de odio hacia esa persona únicamente aumenta en lugar de satisfacerse en algún momento. Ahora, como lo he dicho ya en dos ocasiones, hacer el bien a nuestros enemigos no implica dejar de denunciar las injusticias que hacen, pero seamos honestos, estamos en una sociedad que muy comúnmente suele confundir la justicia con venganza. Y esto al final solamente hace que se caiga en un círculo vicioso de cosas muy nocivas, ya que entre más odio sienta por alguien, más cruel voy a ser con esa persona. Y entre mayor crueldad manifieste por esa persona, más lo voy a odiar. Y al entender la justicia de esa manera, no hay reparación, no hay imparcialidad, no hay reivindicación. Y es ahí donde hay un punto que a mí me desconcierta. ¿Qué es lo que lleva a que muchas personas presuntamente cristianas defiendan actos aparentemente de justicia comunitaria como lo puede ser la limpieza social, el linchamiento público a una persona, el porte legal de armas? Y particularmente en mi país, cosas como los falsos positivos, el maltrato hacia los migrantes, el genocidio en Gaza, no sé, son cosas para pensar. Ahora, otra cuestión es que por supuesto estos sentimientos de afecto van y vienen también en nuestra relación con Dios. Pueden existir momentos de mucho mayor fervor, que si nos dijeran que mañana mismo vamos a viajar a algún país donde haya una persecución cristiana brutal, habiendo más de un 90% de probabilidades de que después de la primera semana predicando perdiéramos la cabeza en razón de nuestra fe, diríamos, va, ya. Y lo más importante, y creo que también uno de los mayores desafíos del cristiano, es poder mantenerse firme aun cuando esos sentimientos finalmente se dilatan. La segunda virtud teologal que tenemos es la esperanza. Y esta esperanza puede entenderse como un continuo mirar hacia el mundo eterno. Sin embargo, ojo, eso no quiere decir fijarse únicamente en las cosas que están más allá y descuidar todo lo que tiene que ver con este plano, ni tampoco andar construyendo castillos en el aire. De hecho, me atrevería a decir que los cristianos que más llegaron a influir positivamente a lo largo de la historia fueron aquellos que más estaban en consonancia con los aspectos de su fe. Solo para colocar un ejemplo, los 12 apóstoles literalmente sembraron todas las bases de lo que sería la transformación más importante que tendría el Imperio Romano posteriormente. Así que la esperanza puede entenderse como algo mucho más sencillo que eso. Y es que básicamente si yo siento que tengo un deseo de algo que no puede ser satisfecho por ninguna cosa que pertenezca a este mundo, esto no quiere decir que todos los elementos que hay en el mundo y que componen el universo sean un fraude. Simplemente significa que estos no están hechos para entregarnos una satisfacción plena, sino más bien para convertirse en un medio y en un reflejo de lo que sería ese elemento trascendente que podemos buscar a través de las cosas visibles. Lo que nos lleva a la tercera virtud teologal, que es la fe. Entonces, la fe podemos entenderla primeramente como el aceptar y abrazar las doctrinas del cristianismo. Hasta ahí, fácil, ¿no? Sin embargo, van a llegar momentos en la vida donde haya muchas dificultades, problemas, carencias, o por el contrario, momentos en los cuales quizás se te haga atractiva la mujer de tu prójimo o tengas la oportunidad de ganar un buen dinero de forma ilícita
o se presenta la oportunidad en la cual una buena mentira pueda ser parte de una situación difícil, u oportunidades para satisfacer y enaltecer tu propia imagen, o momentos de cólera en los que queramos hablar mal de otra persona. Y es justo en esos momentos donde realmente habrá un verdadero bombardeo de nuestras creencias. Ya no estoy hablando de las causas racionales que pueden llegar a hacernos dudar de la fe, eso ya es un campo en el cual la apologética cristiana tiene mucho que decir y del cual podemos hablar quizá más adelante en el canal, pero ahorita nos estamos centrando en algo más concreto y personal. Lo que estoy tratando aquí son aquellos momentos específicos en los cuales más bien nos conviene que el cristianismo no sea verdad, cuando es el impedimento de alguna satisfacción personal. Y Rotterdam también escribió de esto en el Enquiridión, cuando dice que, teniendo en Cristo la victoria asegurada, la única razón por la que no podríamos vencer es porque no queremos o no nos conviene vencer. Así que en pocas palabras podríamos decir que la fe consiste en sostener por un acto de la voluntad aquellas convicciones del cristianismo que ya aceptamos en un ejercicio de nuestra razón, aun en momentos en los cuales nuestro estado de ánimo varía. Y es que seamos honestos, incluso por fuera del cristianismo consideraría yo que es muy difícil que cualquier persona tenga la capacidad de mantener convicciones de cualquier tipo, ya sea políticas, religiosas, ideológicas o lo que sea, si estas únicamente están cimentadas en caprichos y estados de ánimo temporales. ¿Y cuáles son las herramientas que nos permiten poder convertir estas convicciones del cristianismo en columnas sólidas que se mantengan aún ante este tipo de adversidades? Bueno, esencialmente podríamos decir que la oración, la lectura de las escrituras y por supuesto otras lecturas sobre asuntos religiosos, aquí exponiendo dos textos de autores cristianos que considero muy buenos, así como asistir a la iglesia, etc. Después de todo, tal como dice Rotterdam, la oración es una de las armas principales del caballero cristiano, la ciencia de la palabra de Dios, crecer en el entendimiento de nuestra fe y modo de conducirnos. Si solo te alimentas de palabra, puedes convertirte en un fariseo pretencioso, y una fe sin un fundamento intelectual puede promover las más profundas herejías. Y así como al comienzo del video estuvimos hablando muy fuertemente en contra de todas estas pretensiones fariseicas de teólogos, apologistas y personas que únicamente se dedican a estudiar cuestiones relacionadas con la fe cristiana únicamente para defender sus propias pretensiones y su orgullo, no es menos cierto que tú puedes tener una fe sincera y los sentimientos y las intenciones genuinas, pero si no nutres constantemente esa fe bajo cimientos intelectuales sólidos, también podrías caer en el peligro de creer en muchas supersticiones alejadas completamente del elemento fundamental de la fe. Y ahí tienes tú muchas sectas que han tomado muchos aspectos del cristianismo para defender cosas verdaderamente corrosivas, siendo el ejemplo quizá más extremo de esto Georgetown. Tienes movimientos y corrientes del sincretismo religioso como la cienciología, el auge de movimientos gnósticos que también utilizan la figura de Jesús, o incluso dentro de tu propia confesión o denominación cristiana poder estar defendiendo a muerte y de una manera enteramente pasional una serie de principios que quizá por no entender del todo racionalmente y no sentir la necesidad de indagar en ellos, te pueden estar llevando únicamente a alimentar prejuicios y odios injustificados. Por lo cual, un ejercicio sano de la fe cristiana también debería implicar un constante aprendizaje. Por favor, nunca llegues al punto de considerar que ya no necesitas aprender nada nuevo, ni respecto a tu fe, ni respecto a lo que sea. Y también es menester que muchos cristianos pierdan el miedo de pensar que por el hecho de estar creciendo en este aprendizaje y de estar dándose la oportunidad de poder entender un poco mejor algunas cosas sobre las que ya tienen algunas ideas preconcebidas, esto va a implicar una especie de relativización, tal y como dicen las mismas escrituras, ¿no? Examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo, y como diría también el mismo Gilbert K. Chesterton, cuando vamos a la iglesia se nos pide que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Ahora vamos a retomar algunas reflexiones acerca de aquello que entendemos como el mal. Ya hemos hablado de que realmente nadie puede saber qué tan mala persona es hasta que no intenta ser verdaderamente bueno. Y es que en realidad nunca puedes entender cuáles son las verdaderas implicaciones del mal hasta que tratas de ir en sentido contrario. Así como no puedes calcular cuál es verdaderamente la fuerza de un río hasta que no tratas de nadar contracorriente. Y es que, seamos honestos, una característica que ya hemos mencionado de las personas malas es que al ser personas que siempre ceden a sus impulsos realmente no tienen una conciencia del por qué están mal. Sin embargo, algo que también debemos tener muy presente en relación a esa lucha contra el mal es que siempre vamos a fracasar haciéndolo por nuestras propias fuerzas. Es una batalla que está completamente perdida. Y es justamente por esa razón que no podemos entender la fe cristiana y mucho menos nuestra relación con Dios como una relación de transacción en la cual yo hago una serie de cosas buenas y estas cosas me hacen merecedor
de los favores y de la gracia y de la misericordia de Dios. Y tampoco es una especie de examen en la cual estoy siendo constantemente evaluado por Dios buscando tener una calificación de un determinado número que me lleve a poder recibir su favor. Además, otro punto importante que debemos tener en cuenta en la creencia cristiana es que Dios nos ha entregado absolutamente todo. Entonces, ¿qué tipo de transacción podríamos hacer con Él realmente? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Él? Absolutamente nada. Y tener presente el estado de bancarrota en que nos encontramos ante Dios también puede llevar a que actuemos con mayor empatía y comprensión ante las flaquezas de los demás, ya sea aludiendo a esta famosa enseñanza de Jesús de no intentar sacar la mugre del ojo de tu hermano sin antes haber sacado la viga que hay en tu propio ojo, o como bien diría también Erasmo de Rotterdam, no será mal consejo que, cuando el viento de la rebeldía se levantare, luego hagamos de nuestros males remedio, mirando principalmente en nosotros aquella parte en que fuésemos más disformes, y así desharemos la rueda. Y Erasmo de Rotterdam en el Enquiridión nombra un tipo particular de honra que no es necesariamente nociva. Si la honra se recibe por cosa honesta, es verdadera honra, pero el que la merece no ha de desearla, pues debe contentarse con la propia virtud y su conciencia estar tranquila de haber obrado bien y con la intención correcta. ¿Qué mayor desatino puede ser que tasar el precio de lo que vales a dicho de hombrecillos que cada vez que se les antoje te quitan esa buena honra que te habían dado, y si ayer te hicieron mayor cortesía, hoy te hagan mayor afrenta? A nadie suceden mayormente este tipo de honras falsas que a los que son más indignos de merecer las verdaderas. Y tal como dice Lewis, el momento en el cual alcanzamos verdaderamente el elemento trascendental de nuestra fe es cuando aceptamos esta derrota y nos entregamos completamente en manos de Dios. Es decir, depositamos en Él toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza de que es Él el que nos va a convertir en algo bueno, en que es Él el que va a transformar nuestro interior y el que se va a encargar de encaminar estas acciones hacia algo mucho mejor de lo que somos ahora mismo, haciendo que sea en nosotros manifiesta esta obediencia que Él presentó desde su nacimiento hasta su crucifixión y convirtiéndonos a través de su obra en auténticos hijos de Dios. Ahora, esta confianza que depositamos enteramente no quiere decir que nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir buscando activamente hacer el bien, pero con una motivación distinta. Ya no con la idea de intentar portarnos de la manera correcta para ganarnos un pedacito de cielo, sino más bien porque ya hay una parte de ese cielo que se encuentra en nosotros trabajando activamente para capacitarnos para el bien. Pero en lo que sí creo que podemos estar de acuerdo es que más allá de si vemos las obras como el fruto de la fe o como algo que debe ir acompañado de la misma, lo cierto es que si una persona dice ser cristiana y aún así sus acciones no reflejan en lo absoluto eso que está diciendo creer, podemos convenir que esta persona apenas sí ha tenido un entendimiento vagamente intelectual acerca de lo que es el cristianismo y poco más que eso. Ahora, aquí vamos a tratar brevemente otro asunto bastante espinoso que es el tema de la Trinidad, que es un tema bastante importante, así que voy a procurar, siguiendo el hilo de Lewis, decir lo que más pueda de la Trinidad tan clara y sencillamente como sea posible, intentando no caer en algún desacierto. No porque me vaya a caer un rayo encima, sino porque para desinformar. Entonces, cuando se habla de Cristo, se habla de Él como el Hijo unigénito de Dios. Y también se dice que es engendrado, mas no creado. Y el cual es desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Hasta ahí, bien. Ahora, sabemos que esto no tiene que ver con su nacimiento como hombre, el cual sí ocurrió en un punto en particular de la historia y cuyo nacimiento fue virginal. Ahora, cuando decimos que Jesús fue engendrado y no creado, es porque nosotros únicamente podemos engendrar algo que sea de nuestra propia naturaleza. Si algo es de una naturaleza distinta a nosotros, no es algo engendrado, sino creado. En pocas palabras, lo único que yo puedo engendrar es un ser humano, debido a que este ser humano compartiría mi naturaleza como ser humano. Sin embargo, puedo crear cosas que no compartan mi naturaleza, como por ejemplo, qué sé yo, una silla o una mesa. Del mismo modo, podemos decir que lo que Dios engendra es Dios y lo que Dios no engendra no es Dios. Ahora, cuando se dice que los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que en efecto Dios nos ha compartido una parte de sus atributos. Sin embargo, el que un objeto sea semejante a otro no quiere decir que sea igual al mismo.
No podemos decir que una fotografía o una pintura, aunque tenga la semejanza del objeto al que representa, sea lo mismo que el objeto. Y es por esta razón que esta semejanza por sí sola no nos convierte en hijos de Dios, sino únicamente en creación suya. Y es por esta razón que somos hechos hijos de Dios únicamente en Cristo. Sin embargo, estamos hablando de Trinidad, así que hace falta la mención de una persona muy importante dentro de esta Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué podemos decir del Espíritu Santo? Para empezar, hagamos una pequeña aclaración. El hecho de decir que Jesús ha sido engendrado no significa que en algún punto Padre o Dios haya sido solamente uno. Y es aquí donde se enreda un poco la cosa, ya que esta distinción entre las personas de la Trinidad es más una distinción en cuanto a la relación que poseen estas tres personas. Y esta unión de amor que existe entre el Padre y el Hijo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. No hay que entenderlo de una manera metafórica, o sea, no es que el Espíritu Santo sea una representación simbólica de este amor, es una persona. Y el Espíritu Santo es justamente la persona de Dios que obra en nuestro interior. Así que la mejor manera de entender a Dios es como una misma naturaleza o esencia divina en tres personas distintas. Y uno de los actos religiosos en los que se puede entender de la manera más sencilla cómo es este actuar de la Trinidad se puede encontrar en un acto tan sencillo como lo es la oración. Tenemos el cuadro de una persona que está orando en su cuarto. En ese momento, esa persona está tratando de comunicarse con Dios Padre, pero sabe que lo está haciendo motivado por el accionar de Dios que se encuentra en su interior, el Espíritu Santo, y sabe que la razón por la cual está pudiendo comunicarse y tener este contacto y este vínculo con Dios, así como tener una certeza de las realidades espirituales, es a través de Cristo. De manera que Dios se convierte en el fin que persigue el cristiano, el motor que lo impulsa a seguirle y el camino que lo lleva a él. Básicamente, el Padre no es igual al Hijo, el Hijo no es igual al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es igual al Padre, pero los tres son iguales a Dios. Y es por esta razón que entender la Trinidad se convierte en un aspecto tan crucial. Primero porque es un asunto que sí es muy distintivo de lo que es el cristianismo y cualquier otro tipo de corriente, ya sea religiosa o filosófica, que integra aspectos relacionados al cristianismo, pero que no sea igual a él. Y segundo, porque el actuar de la Trinidad en la vida del cristiano se da en todas las esferas. Si Dios está obrando en mi interior, Él es quien me está capacitando para hacer el bien, amar el prójimo, buscar la eternidad. Por otro lado está Cristo, quien no solamente nos comparte sus enseñanzas y se convierte en el modelo perfecto de cuál es el andar de la vida del cristiano, sino que también a través de su muerte y de su resurrección nos convierte en hijos de Dios y coherederos de la herencia eterna que el Padre le ha entregado, habiéndose entregado voluntariamente por puro amor y restableciendo esa relación rota entre la humanidad y Dios. Y por otro lado tenemos a Dios Padre, que es el que nos ha creado a su imagen y semejanza, ha dispuesto su creación y todas las cosas para nosotros. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que debemos tratar dicha creación con bastante responsabilidad, algo que no estamos haciendo mucho si tenemos en cuenta la crisis climática que estamos atravesando también. Pero en todo caso, el punto es que la Trinidad es un aspecto crucial en la vida del cristiano. Y solo entendiendo estos principios podemos comprender que el objetivo realmente no es tratar de buscar ganarnos esa vida eterna, sino apropiarnos de ella, de esta vida eterna que ya vino aquí, se hizo carne, habitó entre nosotros, lavó nuestros pecados con su sangre y nos hace partícipes de dicha eternidad. Sin embargo, esto no va a tener un efecto de forma automática, únicamente puede tener un efecto esta verdad trascendental de nosotros si hay una correspondencia de nuestra parte. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Tal y como lo recuerda el mismo Rotterdam, el no hacer estas cosas por temor a un castigo de parte de Dios, ni tampoco buscando un galardón, sino por caridad y una respuesta de verdadero amor. Y eso también se extiende a cuáles serían los objetivos de la Iglesia, la cual, más allá de sus labores como institución en relación a la educación, la construcción de edificios, las misiones, la celebración de los cultos, la Iglesia existe con el objetivo más importante de todos, que es llevar a las personas hacia Cristo y también convertirse en el mayor reflejo de estas enseñanzas y de estas doctrinas en la tierra. Y si este no fuera el objetivo, pues realmente todos los sermones, todas las ocasiones en que se cita la Biblia, todas las misiones y todo su propósito realmente no tendría ningún valor. Ahora, podemos hablar de alguna confesión o denominación cristiana que en medio de su ejercicio a lo largo de la historia no esté al menos un poco empañada de actos y de decisiones que en su momento llegaron a ser nefastas y que pudieron haberle entregado a las personas del mundo una idea muy errática de lo que es la Iglesia. Desgraciadamente,
No, tenemos una parte de la responsabilidad. Pero reencaminando los esfuerzos a volver al objeto central y esencial de la fe, siento que podemos restablecer eso. No a través de la imposición, no a través de la fuerza, no con condescendencia ni con ideas extremistas, sino convirtiéndonos en el verdadero reflejo de lo que estamos predicando. De lo contrario, tal y como afirma Lewis, más que afirmar que no estamos siendo realmente cristianos, simplemente estaremos siendo malos cristianos. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. En verdad, si has llegado hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y estoy muy contento porque tenemos nuevo micrófono, estrenando micrófono. En realidad les pido una disculpa por la calidad bastante cuestionable de los audios de los anteriores videos, pero bueno. Y también te quería contar que recientemente hemos abierto una cuenta en Ko-fi, una plataforma de crowdfunding para apoyar a creadores de contenido, y en este momento estamos manejando 2 membresías con algunos beneficios que podrías encontrar muy interesantes, así que te invito a que te des una pasadita por ahí. Y finalmente, como es costumbre, si te ha gustado el video te invito a que le des like y dejes un comentario en la caja para que YouTube recomiende mucho más este video. En serio, es una ayuda bastante grande. Con solamente un like y un comentario de cada persona que vea el video en su totalidad, ya se está extendiendo la cantidad de vistas por decenas, cuanto menos. Y también te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Dejaré un par de recomendaciones por aquí y no siendo más, mis mejores deseos para ti a lo largo de estas semanas y te veré cuando te vea.